algunas características particulares. En este Parlamento ingresa por primera vez un nuevo grupo político, como es la Unidad Popular, con la representación de Rubio como diputado, ¿verdad? Es decir, bueno, es una particularidad. Después los otros tres partidos eran los que ya tenían representación parlamentaria. El Partido Colorado con menos legisladores, el Partido Nacional que repite, pero bueno, eso es el Partido Independiente con más legisladores, pero bueno, la Unidad Popular es lo nuevo que aparece en esta legislatura, ¿no? Bueno, se ha dicho además que este Parlamento representa, por lo que fue la elección, un cierto giro a la izquierda, que hay, digamos, una representación mayor de quienes se autodefinen como izquierda, más radical, más moderada, pero digamos es una composición que yo creo que se suma a esto que Gerardo decía de la complejidad, en el buen sentido, de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Yo agregaría, más que mirar el periodo de Mujica, que tiene muchas particularidades, volvería a pensar cómo fue el Parlamento y la relación con Tabaré Vázquez presidente. Y la primera diferencia grande es que recordemos cómo fue constituido el gabinete. Tabaré puso al frente de la mayoría de los ministerios a los principales líderes de los sectores, con lo cual garantizó de esa manera... Reinaldo Gargano, el propio José Mujica como ministro de Ganadería, sí, Mariano Arana. Una reproducción prácticamente directa de los principales liderazgos de los grupos en el gabinete, con lo cual algunos en aquel momento criticaban el vacío del espacio político, parlamento y fuerza política. Aquí hay un tercer pata que hay que tomar en cuenta, que es el papel de la fuerza política. Gerardo, hace un minuto, creo que fuiste tú, Ana María, mencionaba la doble representación de la presidenta del Frente Amplio, pudiendo ser senadora, tema que está en debate dentro de la fuerza política y no fue laudado. Hay una confusión sobre eso. En realidad lo que hay es una extensión del periodo, pero sigue un debate sobre si esa doble función se va a habilitar o no. ¿Se acepta o no se acepta? Y por lo tanto, de nuevo, una discusión sobre para qué el Parlamento, para qué la fuerza política, para qué cada uno de los espacios institucionales. Lo que quiero decir es que yo no veo una repetición de las mismas condiciones que tuvo Tabaré Vázquez en su primer gobierno. Después otra, creo que particularidad, y es la presencia de Macarena Gelman, diputada, hija de detenidos desaparecidos y todas las circunstancias de su vida, y hoy, a través de la conformación de una nueva agrupación política dentro de la coalición de izquierda, promueve su candidatura como diputada y llega, ¿verdad?, a la Cámara de Representantes. Es un buen ejemplo, porque Macarena Gelman en el Parlamento no va a ser una legisladora de un único tema. No fue electa en el Parlamento y además su convicción lo ha expresado públicamente. No es ser la voz de los derechos humanos y ser el testimonio de una hija de detenido desaparecido en el Parlamento. No, no. Ella tiene los mismos requerimientos que todos los legisladores y va a debatir y va a discutir sobre todos los temas. Cosa que es muy importante. Nosotros a veces perdemos de vista ciertos elementos. Creemos que, por ejemplo, es natural que un presidente de una Cámara sea electo a partir de un pacto político interpartidario por todos los legisladores, como fue electo Alejandro Sánchez. Es absolutamente excepcional. Yo diría que en América Latina, bueno, quisiera saber si hay otro país que reproduce esto. Esto es algo muy importante. Nosotros naturalizamos que, por ejemplo, un presidente de la Cámara, hemos visto su discurso, allí no hubo borrar ninguna huella, allí no hubo ningún ocultamiento de convicciones. Ahí se expresaron las convicciones que lo han llevado a ser diputado y presidente de la Cámara. Pero saludó a todos y fue saludado por todos, incluso fue saludado con cariño. Hubo abrazos. Y él agradeció las palabras de los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Bueno, yo pregunto, ¿en cuántos países, ya no de América Latina, sino del mundo, eso se da? Eso no nos debe llevar a la autocomplacencia. No nos debe llevar, qué parlamento fantástico tenemos. ¿Por qué? Porque el Parlamento uruguayo adolece de problemas. Tiene problemas. Por ejemplo, el Parlamento uruguayo
junto con el Poder Judicial, tiene una situación, tiene un reto de modernización de su funcionamiento que lo aleja mucho de un poder que se ha modernizado mucho más y que dispone de recursos técnicos y económicos mucho mayores, que es el Poder Ejecutivo. Y esto es una demanda muy importante. Modernización significaría representar a la mitad de la población, que son las mujeres. Bueno. Probablemente el déficit desde el punto de vista democrático más insólito que tiene la sociedad uruguaya y en este caso la representación política. Claro. Imaginemos, ha mejorado a partir de los resultados de la última elección. Pero el mapa político, en términos de representación parlamentaria del 2014, ubicaba a Uruguay en el lugar número 102 en el mundo, por debajo de la media mundial, por debajo de la media latinoamericana, por debajo de la media de representación de la mujer en los parlamentos de los países árabes. Bueno, acá hay un gran problema de déficit democrático, pero también hay un problema en términos de, bueno, cómo el Parlamento uruguayo cumple no solo la función de legislación, sino las otras dos funciones que a veces olvidamos. ¿Cómo fiscaliza? ¿Cómo controla? ¿Cómo exige al Poder Ejecutivo y a otras instancias de poder público? Y en tercer lugar, bueno, ¿cómo representa? Lo decía bien Alejandro Sánchez, representar no quiere decir ser un delivery de la política. No. Pero hoy representar en sociedades fragmentadas, en sociedades en donde hay, bueno, redes de grupos muy diferentes entre sí, que demandan, muchas veces sobredemandan, grupos intensos que tienen un único tema y que muchas veces tienen una enorme dificultad para negociar, es muy complejo, muy complejo. Y allí el Parlamento muchas veces tiene grandes déficits, grandes déficits. El Parlamento uruguayo, obviamente, para cumplir bien sus funciones, es un Parlamento que debe transformarse. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo último que señalaba Álvaro. El Parlamento del 2015 no es igual al Parlamento del 2005. El Uruguay del 2015 no es igual al Uruguay del 2005. La agenda del 2015 no es igual a la agenda del 2005. Y podríamos seguir. El Frente Amplio, partido de gobierno del 2015, es muy diferente al Frente Amplio del 2005. Entonces, quien busca imaginar cómo va a ser ese vínculo tan importante, que es el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en relación con la experiencia anterior, creo que se va a equivocar si cree que esto va a ser una simple restauración.